¿Estás listo para escuchar esta historia de terror basada en hechos reales? Entonces siéntate y acomódate. Pero si no tienes valor, te aconsejo que no la escuches, porque tal vez no puedas dormir del miedo. ¡Esta es la historia! Historia: El muerto que me habló, basada en hechos reales. Soy Juan Seferino Rosario, y esta es mi historia basada en hechos reales. Cuando tenía 10 años, mi padre me obligó a ir a un velorio. Era de un amigo suyo al que yo no conocía, pero insistió en que lo acompañara porque decía que los niños debían aprender a respetar la muerte. Llegamos a la casa del difunto y el ambiente era pesado. Las paredes estaban llenas de cuadros viejos. El aire olía a cera derretida y flores muertas. Había mucha gente llorando, otros rezando, y en medio del salón, el ataúd abierto con el cuerpo dentro. Yo me quedé en un rincón, lejos de todo, observando en silencio, sin entender por qué debía estar allí. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, de traje oscuro, con la piel pálida y los ojos tristes, se acercó lentamente hacia mí. Su presencia era tan fuerte que el bullicio del lugar pareció desaparecer. Me miró con una calma extraña y me dijo con voz grave pero serena: «Disfruta tu vida, muchacho, sé feliz, porque yo no la disfruté». Luego, sin esperar respuesta, puso su mano fría sobre mi cabeza. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero, un frío profundo que me paralizó. El hombre se alejó y desapareció entre la multitud de personas vestidas de negro. Cuando mi padre me llamó para despedirnos del difunto, yo no quería acercarme al ataúd, pero él insistió. Caminé con miedo hasta el féretro y, cuando miré dentro, el corazón me dio un vuelco tan fuerte que casi me desmayo. Allí, acostado, estaba el mismo hombre que minutos antes me había tocado la cabeza y me había hablado. Era el mismo rostro, la misma voz que aún resonaba en mi mente. Sentí un terror indescriptible y grité tan fuerte que todos se quedaron mirándome. Mi padre me regañó diciendo que dejara de hacer papelones, pero yo sabía lo que vi. Nadie me creyó. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía esa mano fría sobre mi cabeza. Pasaron los días y empecé a cambiar. Ya no quería estar solo. Dormía con las luces encendidas. Tenía pesadillas constantes en las que aquel hombre me hablaba desde la oscuridad, repitiendo las mismas palabras. «Disfruta tu vida, muchacho», porque yo no la disfruté. Mi madre me llevó a un psicólogo porque decía que era trauma infantil, pero los años pasaron y el miedo no se fue. Crecí con ese recuerdo clavado en mi mente. Cuando cumplí 18 años decidí buscar respuestas, porque necesitaba saber quién había sido ese hombre y por qué me había hablado de esa manera. Volví al pueblo donde había ocurrido todo y encontré la vieja casa del velorio. Ya estaba abandonada, cubierta de maleza y con las ventanas rotas. Pregunté en el vecindario por la familia del difunto, y algunos ancianos recordaban su nombre, don Ernesto Salcedo. Me contaron que había sido un hombre muy serio, trabajador, pero que murió amargado, lleno de deudas y con un profundo resentimiento hacia la vida. Decían que pasó sus últimos días encerrado, diciendo que Dios lo había olvidado y que no tenía razones para vivir. Uno de los viejos me dijo, él decía que si tuviera una segunda oportunidad, sería feliz, pero murió sin cumplirla. Aquella noche dormí en una pequeña pensión del pueblo, pero el sueño fue inquietante. En medio de la oscuridad, sentí nuevamente esa voz llamándome por mi nombre. Me desperté sudando, y sobre la mesa de noche había una rosa marchita y una nota escrita a mano que decía, «Gracias por venir». Nadie supo explicarme cómo llegó eso allí. Pensé que era una broma, pero al siguiente día fui al cementerio y busqué la tumba de don Ernesto. Estaba en una esquina, vieja, cubierta de hojas secas. Llevaba flores frescas, aunque nadie vivía ya de su familia. Me arrodillé frente a la lápida y dije en voz baja, «¿Por qué me hablaste aquella vez?». El viento sopló fuerte y una sombra pasó justo detrás de mí. Desde ese día empecé a sentir su presencia donde quiera que iba. Las luces se apagaban solas, las puertas se abrían, y a veces escuchaba un susurro a mi oído diciendo, «Todavía no has aprendido a disfrutar la vida».
Comencé a investigar más sobre su historia. Descubrí que había muerto de un infarto la misma mañana del día del velorio, apenas unas horas antes de que yo llegara, lo que hacía imposible que alguien con su descripción me hubiera hablado. Los que lo vieron muerto aseguraban que su cuerpo nunca se movió del ataúd. Entonces comprendí lo imposible. El muerto me había hablado. Con el tiempo intenté olvidarlo, pero la vida pareció llevarme por el mismo camino que él. Perdí trabajos, amistades, amor, y cada vez que me rendía, escuchaba su voz repitiendo, «Disfruta tu vida». Era como si estuviera a mi lado, como si me vigilara, como si esperara que yo entendiera su mensaje. A veces soñaba que estaba sentado frente a mí en una mesa, mirándome sin parpadear, y me decía que no cometiera los mismos errores, que la tristeza y la amargura habían sido su condena, y que estaba pagando en el más allá, por no haber amado ni perdonado a tiempo. Una noche, ya adulto, mientras conducía por una carretera solitaria, vi una figura parada al borde del camino. Cuando pasé cerca, el rostro iluminado por los faros era el de él, el mismo hombre del velorio. Frené en seco, bajé del carro temblando, pero no había nadie. El aire olía a flores marchitas, igual que aquella noche cuando tenía 10 años. Llegué a casa con un miedo que no pude describir. Encendí todas las luces, me senté en la cama y me puse a llorar. De pronto el televisor se encendió solo, mostrando una imagen fija. La casa del velorio, pero ahora vacía, sin gente. En la esquina, su figura, observándome. Comprendí que no quería asustarme, sino que intentaba darme una lección. Empecé a cambiar mi forma de vivir, a valorar las cosas pequeñas, a reconciliarme con mi familia, y cada vez que hacía algo bueno, esa sensación de frío desaparecía. Pero si discutía o me llenaba de odio, lo sentía cerca otra vez. Era como si su alma estuviera ligada a la mía por aquel contacto que tuvimos cuando niño. Hoy, muchos años después, sigo recordando su rostro. Sé que el día que yo muera lo volveré a ver, tal vez esperándome con esa mirada tranquila para decirme, «Ahora sí fuiste feliz, muchacho». Y cuando pienso en eso, un escalofrío recorre mi cuerpo, porque entiendo que no todos los muertos descansan. Algunos regresan no para asustar, sino para enseñar a los vivos a valorar la vida que ellos despreciaron. Por eso cada vez que escucho que alguien muere amargado, solo y sin perdón, recuerdo la mano fría sobre mi cabeza, la voz profunda de aquel difunto, y la frase que me marcó para siempre: «Disfruta tu vida, muchacho», porque yo no la disfruté. Desde entonces no dudo que los muertos pueden hablar, solo que no todos tienen algo que decir. Pero cuando lo hacen, es porque su mensaje viene del más allá, buscando redención en los oídos de un vivo.